¿Están listos para descubrir la historia del momento que transformó a Rodrigo Díaz de un joven noble desconocido en el Cid Campeador, el guerrero más legendario de España, cuando a los 23 años, en un duelo que debía decidir una disputa fronteriza entre Castilla y Aragón, venció no a uno sino a 5 campeones aragoneses en combate singular consecutivo, una hazaña tan extraordinaria que le ganó el título de campeador, el campeón, y estableció su reputación como el mejor guerrero de la península ibérica. ¿Conocen realmente cómo Rodrigo Díaz, que aún no era conocido como el Cid, demostró por primera vez el genio marcial y el valor sobrehumano que lo convertirían en leyenda, cómo este único combate cambió el curso de su vida y de la historia española, y cómo las crónicas medievales registraron este evento como el nacimiento de un héroe que dominaría los campos de batalla de España durante los siguientes 40 años? Si están listos para descubrir la verdad completa sobre el día que nació el Cid Campeador, den like a este video y suscríbanse al canal activando la campanita. Ahora sí, adentrémonos en la historia extraordinaria del joven que se convirtió en leyenda en un solo día. Para entender completamente el significado de esta hazaña y por qué fue tan importante en la vida de Rodrigo Díaz, primero debemos comprender el contexto político y militar de la España cristiana en 1063, cuando ocurrió este evento legendario. Rodrigo Díaz de Vivar había nacido alrededor de 1043 en Vivar, pequeño pueblo cerca de Burgos en el Reino de Castilla. Era hijo de Diego Laínez, un infanzón, miembro de la pequeña nobleza castellana. Su familia tenía linaje noble pero no eran de la alta aristocracia. No eran condes o duques sino nobles menores cuya riqueza y poder dependían del servicio militar al rey. Rodrigo había sido criado en la corte del rey Fernando I de Castilla y León, donde se convirtió en compañero cercano del hijo mayor del rey, el príncipe Sancho. Esta amistad sería crucial en la vida de Rodrigo, pero en 1063, cuando tenía 20 años, Rodrigo era simplemente un joven caballero prometedor pero no particularmente distinguido. Había recibido entrenamiento militar desde la infancia, como era costumbre para los nobles, aprendiendo equitación, manejo de espada, lanza, y las tácticas de combate de la época, pero aún no había tenido oportunidad de demostrar sus habilidades en batalla real. La España del siglo XI estaba dividida en múltiples reinos cristianos en el norte, Castilla, León, Navarra, Aragón, que constantemente competían entre sí por territorio, poder e influencia, mientras simultáneamente luchaban contra los reinos taifa musulmanes en el sur en lo que se llamaba la Reconquista. Las relaciones entre los reinos cristianos eran complejas, alternando entre alianza y conflicto. Disputas fronterizas eran comunes, y a menudo se resolvían mediante negociación, matrimonios dinásticos o guerra abierta. En 1063, surgió una de estas disputas fronterizas entre el Reino de Castilla, gobernado por Fernando I, y el Reino de Aragón, gobernado por Ramiro I. La disputa concernía el control de ciertos territorios en la frontera entre los dos reinos. Las fuentes históricas no son completamente claras sobre la ubicación exacta del territorio disputado, pero era área estratégicamente importante que ambos reyes reclamaban. Fernando I y Ramiro I eran reyes orgullosos que no querían ceder ante el otro, pero tampoco querían guerra total entre sus reinos porque ambos necesitaban sus fuerzas militares para luchar contra los musulmanes en el sur. La guerra entre reinos cristianos debilitaría a ambos frente al enemigo musulmán común. Por lo tanto, se propuso solución que era común en la época medieval, pero que a nosotros hoy nos parece casi de fantasía. En lugar de guerra total entre los dos reinos, la disputa se decidiría mediante combate de campeones. Cada rey seleccionaría a sus mejores guerreros, sus campeones, y estos guerreros lucharían en combate singular. El resultado del combate determinaría qué reino controlaría el territorio disputado. Esta práctica, conocida como juicio de Dios o juicio por combate, se basaba en la creencia medieval de que Dios intervendría en el combate para asegurar que el lado con el derecho legítimo ganara. Era forma de resolver disputas sin el enorme costo en vidas y recursos de una guerra total. Los términos del combate fueron negociados. Castilla seleccionaría cierto número de campeones, Aragón seleccionaría igual número, y lucharían hasta que un lado fuera derrotado completamente. El número exacto de campeones por lado varía según las fuentes medievales. Algunas crónicas dicen 3 por lado, otras dicen 5. La tradición más aceptada, particularmente en el Cantar de Mio Cid y otras fuentes literarias posteriores, dice que fueron 5 campeones por lado. Para Castilla, el rey Fernando I necesitaba seleccionar a sus mejores guerreros para este combate crítico.
La reputación del reino, el territorio disputado y el honor personal del rey estaban en juego. Uno de los campeones seleccionados fue Rodrigo Díaz, el joven de 20 años. ¿Por qué fue seleccionado Rodrigo? Las fuentes no lo dejan completamente claro, pero podemos inferir varias razones. Primero, era conocido en la corte como guerrero hábil en entrenamiento. Segundo, era compañero cercano del príncipe Sancho, quien probablemente lo recomendó. Tercero, venía de familia de guerreros, con tradición de servicio militar. Pero seleccionar a Rodrigo era también riesgo. Era joven, sin experiencia en combate real, y estaría luchando contra campeones aragoneses que probablemente eran guerreros veteranos experimentados. El combate fue programado para llevarse a cabo en campo neutral entre los dos reinos, con testigos de ambos lados presentes para asegurar que las reglas se siguieran. El día del combate, los 10 campeones, 5 de Castilla incluido Rodrigo, y 5 de Aragón, se reunieron en el campo designado. Los reyes Fernando I y Ramiro I estaban presentes con sus cortes para observar. La atmósfera debe haber sido de tensión extrema. Para los campeones esto no era solo combate sino cuestión de honor personal y lealtad a su rey. La derrota significaría no solo pérdida del territorio para su reino sino vergüenza personal. Lo que ocurrió exactamente durante el combate es donde las fuentes históricas y las leyendas posteriores comienzan a divergir. Las crónicas medievales contemporáneas, escritas décadas después del evento, proporcionan algunos detalles pero están coloreadas por el deseo de glorificar a Rodrigo. El Cantar de Mio Cid, escrito aproximadamente 100 años después del evento, definitivamente embellece la historia. Pero el núcleo del evento parece ser históricamente real. Según las versiones más dramáticas de la historia, lo que sucedió fue lo siguiente. El combate comenzó con los 5 campeones de cada lado enfrentándose. Los combates eran individuales, 1 contra 1, con espadas, lanzas y escudos. Los guerreros de ambos lados eran hábiles y valientes. El combate fue feroz y sangriento. Varios de los campeones castellanos fueron derrotados o heridos gravemente. La situación se volvía desesperada para Castilla. Si todos sus campeones caían, perderían el territorio y sufrirían humillación. Fue entonces cuando Rodrigo Díaz, el joven de 20 años, demostró por qué se convertiría en leyenda. Según las crónicas, después de que sus compañeros campeones castellanos cayeran o fueran incapacitados, Rodrigo enfrentó no a uno sino sucesivamente a múltiples campeones aragoneses. Las versiones más extremas de la leyenda dicen que venció a los 5 campeones aragoneses él solo, uno tras otro en combate singular. Versiones más conservadoras y probablemente más históricamente precisas sugieren que Rodrigo venció a 3 de los 5 campeones aragoneses, siendo el factor decisivo que aseguró la victoria para Castilla. Independientemente del número exacto, lo que está claro de todas las fuentes es que Rodrigo tuvo desempeño extraordinario, venciendo a múltiples oponentes experimentados en combate exhaustivo que duró horas. Las crónicas describen su habilidad con la espada como sobrehumana, su resistencia como inquebrantable y su valor como inspirador. Luchó con ferocidad y técnica que dejaron atónitos a todos los observadores. Cuando el combate finalmente terminó, con Rodrigo de pie victorioso y los campeones aragoneses derrotados, el campo de batalla estaba cubierto de sangre y cuerpos exhaustos. Rodrigo mismo estaba cubierto de sangre, parcialmente suya de heridas que había recibido, parcialmente de sus oponentes. Pero estaba de pie, y había ganado. El rey Fernando I estaba extasiado. No solo había ganado el territorio disputado, sino que había descubierto un campeón extraordinario en su corte. Según las crónicas, Fernando públicamente honró a Rodrigo después del combate, otorgándole tierras, riqueza, y lo más importante, reconocimiento. Fue después de este combate que Rodrigo comenzó a ser conocido como el campeador, término que viene del latín campidoctor, que significa maestro del campo de batalla, o campeón. No era simplemente apodo casual, sino título formal que reconocía su estatus como el mejor guerrero del reino. Las noticias del combate se extendieron rápidamente por toda la península ibérica. En la sociedad medieval donde el valor marcial era la cualidad más admirada en un hombre, particularmente en un noble, la hazaña de Rodrigo lo convirtió instantáneamente en celebridad. Nobles de otros reinos conocían su nombre. Los musulmanes en el sur comenzaron a oír sobre este joven campeón castellano. Y crucialmente, Rodrigo había establecido su reputación no mediante años de campañas sino en un solo día de combate extraordinario.
Este evento fue el lanzamiento de la carrera de Rodrigo como el guerrero más famoso de España. En los años siguientes, continuaría demostrando sus habilidades en numerosas batallas y campañas. Cuando el rey Fernando murió en 1065 y el reino fue dividido entre sus 3 hijos, Rodrigo se convirtió en el comandante militar principal del príncipe Sancho, ahora rey Sancho II de Castilla. Luchó en las guerras entre los hermanos, ayudando a Sancho a conquistar los reinos de sus hermanos Alfonso y García. Su reputación continuó creciendo con cada victoria. Pero el evento del combate de los campeones permaneció como el momento definitorio, el día en que el joven Rodrigo Díaz se convirtió en el Cid Campeador. Es importante notar que, como con muchos eventos de la vida de El Cid, es difícil separar completamente el hecho histórico de la leyenda. Las fuentes contemporáneas del siglo XI son escasas. La mayoría de lo que sabemos sobre el Cid viene de crónicas escritas décadas o siglos después de su muerte, cuando su figura ya había sido mitificada. El Cantar de Mio Cid, la fuente literaria más famosa sobre su vida, fue escrito aproximadamente en 1140, unos 40 años después de la muerte de Rodrigo, y claramente toma libertades poéticas con los hechos. El combate de los campeones probablemente ocurrió, dado que está mencionado en múltiples fuentes independientes. Rodrigo probablemente tuvo desempeño destacado que estableció su reputación. ¿Pero venció realmente a 5 oponentes él solo? Eso es menos seguro. Es posible que las hazañas reales de Rodrigo, que probablemente fueron impresionantes, fueron exageradas en la repetición hasta convertirse en la leyenda del joven que solo venció a 5 campeones. Pero incluso si aceptamos una versión más conservadora, donde Rodrigo venció digamos a 2 o 3 oponentes en combate de campeones de alto riesgo, eso sigue siendo hazaña extraordinaria, que justificaría el título de campeador y la fama resultante. Lo que es indiscutible es que en la década de 1060, temprano en su vida, Rodrigo Díaz estableció su reputación como guerrero excepcional, y el combate de campeones en alguna forma, fue parte crucial de esa reputación. El título campeador que ganó lo acompañaría por el resto de su vida y más allá. Incluso hoy, más de 900 años después de su muerte, es conocido como el Cid Campeador. El título se volvió tan asociado con él, que es difícil pensar en él sin él. Esta historia también ilustra aspecto importante de la sociedad medieval española, que a menudo se pasa por alto. La península ibérica del siglo XI no estaba simplemente dividida entre cristianos y musulmanes. Los reinos cristianos del norte frecuentemente luchaban entre sí tanto como luchaban contra los musulmanes. Alianzas cambiaban constantemente. Nobles cristianos a veces servían a señores musulmanes y viceversa. Rodrigo mismo, como ya hemos contado en otro video, pasaría años de su vida en exilio sirviendo a reyes musulmanes. La realidad era mucho más compleja y matizada que la narrativa simplista de reconquista como cruzada religiosa continua. El combate de campeones también ilustra el código de honor caballeresco que gobernaba el comportamiento de la nobleza militar medieval. El combate singular entre campeones era visto como más honorable que guerra total. Permitía resolver disputas de manera que demostraba el valor individual y la habilidad marcial. Las cualidades más admiradas en un guerrero, mientras evitaba la masacre de soldados ordinarios. Dios, se creía, favorecería al lado justo, haciendo que su campeón ganara. Para Rodrigo personalmente, este evento temprano en su vida estableció patrón que continuaría. Era guerrero excepcional, cuyas habilidades en combate estaban muy por encima de sus contemporáneos. Esto le daría oportunidades, pero también crearía envidia y resentimiento entre otros nobles que se sentían eclipsados por él. Su relación complicada con el rey Alfonso VI, que eventualmente lo desterraría 2 veces, fue en parte porque Alfonso desconfiaba de Rodrigo como potencial rival cuya popularidad y habilidad militar podrían amenazar la autoridad real. Esta es la historia completa del día que nació el Cid Campeador, cómo Rodrigo Díaz, un joven de 20 años, venció a múltiples campeones aragoneses en combate singular, ganándose el título de campeador que lo acompañaría para siempre, estableciendo su reputación como el mejor guerrero de España, y comenzando la leyenda que lo convertiría en héroe inmortal de la historia española. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue esta hazaña exagerada por cronistas posteriores, o Rodrigo realmente tuvo tal día extraordinario de combate? ¿El sistema de combate de campeones era más justo que la guerra total, o simplemente otra forma de decidir disputas mediante violencia? ¿El título campeador fue merecido por esta única hazaña, o por toda su carrera de 40 años? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si esta historia del nacimiento del Cid Campeador les ha inspirado,
Den like al video y suscríbanse al canal para más historias donde exploramos los momentos que definieron a los héroes legendarios de España. Nos vemos en la próxima historia.